Hay un pasaje en el libro de Enoc por el que casi todo el mundo pasa de largo. Está en el capítulo 69, cerca del final de una lista de ángeles caídos. Y dice algo que ninguna iglesia, ningún seminario y ninguna escuela dominical ha colgado jamás en una pared. Dice que el cuerpo humano hacía cosas que ya no puede hacer, no milagros. No magia, equipamiento de serie, incorporado en cada persona que caminó sobre la tierra en las primeras generaciones. 7 capacidades. El texto las nombra una por una, repartidas entre sus capítulos, y registra el momento en que fueron retiradas. El libro de Enoc fue apartado de las escrituras aprobadas en el Concilio de la Odisea, en el año 364 de nuestra era, prohibido, peligroso, desaparecido. Pero cuando los rollos del Mar Muerto salieron a la luz en Qumran, en 1947, 11 copias distintas de Enoc salieron de aquellas cuevas. Más copias que la mayoría de los libros que todavía están dentro de tu Biblia. Fuera lo que fuera este libro, la gente que escondió esos rollos no lo trataba como algo opcional. Ese dato por sí solo debería haberlo cambiado todo. Pero lo más extraño no es que el libro sobreviviera, lo más extraño es lo que dice sobre ti. Porque según Enoc, 6 de esas capacidades están selladas. Y la 7ª sigue dentro de ti, se encendió la última vez que te quedaste dormido. Este archivo examina las 7 en el mismo orden en que el texto se las va llevando. Primero, el registro en sí. El libro de Enoc está citado palabra por palabra dentro del Nuevo Testamento. La epístola de Judas lo cita por su nombre. Durante los primeros siglos de la Iglesia circuló con total libertad. Después, los concilios trazaron sus listas y Enoc no estaba en ninguna. Etiopía fue la única que se negó. La iglesia etíope lo mantuvo dentro de su Biblia copiado en GES, generación tras generación, durante más de 1500 años. Así que cuando por fin los especialistas compararon el texto etíope con los fragmentos arameos de Qumran, fragmentos 1000 años más antiguos, lo que estaban buscando eran los cambios, los añadidos, la corrupción. Charles, el erudito de Oxford que produjo la traducción inglesa de referencia en 1917, esperaba lo mismo. Lo que los manuscritos mostraron, en cambio, fue coherencia. Las mismas afirmaciones extrañas, en el mismo orden, a través de 3 lenguas y 2000 años, incluidas las afirmaciones sobre el cuerpo. Y los fragmentos respondieron a una pregunta más, la datación. Las copias de Qumran de los capítulos tempranos fueron escritas 2 siglos antes de los evangelios. Quienquiera que compusiera este material no lo estaba tomando prestado del cristianismo. El cristianismo creció a su lado, lo citó, y después, en algún punto entre la carta de Judas y las listas de los concilios, decidió que el libro sabía demasiado o afirmaba demasiado para seguir en el estante. Los concilios nunca publicaron su razonamiento versículo por versículo, así que la única manera de reconstruir por qué fue archivado es leer los versículos uno a uno, que es exactamente lo que hace este archivo, empezando por el que habla de la muerte. La capacidad número 1 está en el capítulo 69, versículo 11, y es la frase más directa de todo el libro. Cita, porque los hombres fueron creados exactamente como los ángeles con la intención de que continuaran puros y justos, y la muerte que todo lo destruye no habría podido apoderarse de ellos. Léelo otra vez. No dice que los hombres fueron creados un poco por debajo de los ángeles. Dice exactamente como los ángeles, y a la muerte el texto no la llama natural. La llama algo que no habría podido apoderarse de ellos. La Iglesia enseña que la muerte entró por el pecado, y Enoc está de acuerdo en la secuencia, pero Enoc es específico sobre el mecanismo de una manera en que el Génesis nunca lo es. El Génesis dice, morirás. Enoc dice, fuiste construido para no morir. La diferencia importa. Una cosa describe un castigo, la otra describe un ajuste de fábrica que fue desactivado. El comentario Hermeneia, el comentario académico de referencia sobre Enoc, obra de George Nickelsburg y James Van der Kam, trata este versículo como una afirmación genuina sobre la naturaleza humana antes de la caída. La inmortalidad no era una recompensa que hubiera que ganarse, era el estado por defecto. Piénsalo como una sala de archivos sellada. 3 de los registros que hay dentro describen procesos que siguen funcionando hoy: la enfermedad, el envejecimiento, el deterioro.
Pero este registro describe un estado sin ninguna fecha de caducidad escrita en él. El versículo incluso nombra lo que es la muerte dentro de ese diseño, un intruso, algo que no destruye todo, pero desde fuera de la especificación, no desde dentro, lo cual plantea la pregunta que responde el resto del capítulo. Si el cuerpo estaba construido así, ¿qué fue lo que lo desactivó? La respuesta de Enoc no es una manzana, es conocimiento. Conocimiento específico, entregado por seres específicos. El capítulo 8 enumera las entregas como si fuera un registro de aduanas. Azazel enseñó los metales y las armas. Otros enseñaron los encantamientos, la astrología, el corte de las raíces. Cada regalo parece una mejora, y cada uno de ellos, en la contabilidad del texto, le cuesta al cuerpo una función que ya tenía. El intercambio es el motor de todo el libro. Entra conocimiento, sale equipamiento. Y el intercambio más claro de toda la lista es la capacidad número 2. Está escondida en el versículo justo anterior, capítulo 69, versículos 9 y 10. Un ángel caído llamado Penemue enseña a la humanidad algo que el texto trata como una catástrofe, la escritura. Cita, instruyó a la humanidad en la escritura con tinta y papel, y por ello muchos pecaron desde la eternidad y hasta el día de hoy, porque los hombres no fueron creados para tal propósito, para dar confirmación de su buena fe con pluma y tinta. Piensa en lo que da por supuesto esa frase. Si los hombres no fueron creados para confirmar su buena fe con pluma y tinta, entonces, antes de Penemue, la palabra de un ser humano se sostenía sola. La memoria no se degradaba hasta convertirse en disputa. El testimonio no necesitaba un recibo. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. Los primeros humanos en el cuadro que pinta Enoc llevaban dentro algo parecido a un registro perfecto, y la escritura no era una mejora, era una muleta entregada a un cuerpo que estaba perdiendo la función original. Nosotros tratamos la escritura como el comienzo de la civilización. Enoc la archiva bajo el epígrafe de la caída. Eso es, o bien la afirmación más extraña de toda la literatura antigua, o bien la única descripción que ha sobrevivido de lo que la memoria solía ser. Y fíjate en el eco moderno que el texto no podía haber previsto. Cada vez que sacamos la memoria un poco más fuera del cuerpo, de la arcilla al papel y del papel a los servidores, la queja ha sido siempre la misma. La facultad interior se debilita a medida que la herramienta exterior mejora. Los investigadores que escriben sobre dependencia digital lo llaman descarga. Enoc vio ocurrir la primera descarga, nombró al ángel que la vendió y registró el precio. El versículo 9 incluso hace el recuento de la consecuencia en términos legales. Por ello muchos pecaron desde la eternidad y hasta el día de hoy, porque una vez que las palabras podían almacenarse, también podían falsificarse. Contratos, falso testimonio, deuda. La palabra infalible no solo recordaba, es que no podía mentir de forma eficiente. Esa es exactamente la función que disolvió el regalo de Penemue. La capacidad número 3 es la que el texto muestra en lugar de contar. Capítulo 106, el nacimiento de Noé. Cuando Noé nace, su propio padre entra en pánico. Cita, su cuerpo era blanco como la nieve y rojo como la floración de una rosa, y cuando abrió los ojos, iluminó toda la casa como el sol. Lamec corre hasta su padre Matusalén y le dice, «Este no es mi hijo». Esto se parece a los hijos de los ángeles, y aquí está el detalle que a todo el mundo se le escapa. La historia solo funciona si el resplandor era reconocible. Lamec no está describiendo un monstruo, está describiendo un rasgo que ya ha visto antes, el rasgo de la generación antigua asomando donde no debería. Un cuerpo que produce luz Enoc es enviado a investigar, y su respuesta queda registrada. El niño es verdaderamente hijo de Lamec, plenamente humano, lo cual significa que la luz nunca fue una propiedad angélica. Era una propiedad humana, apareciendo una última vez en el último hombre construido antes del diluvio. Escucha bien cuál es el miedo real de Lamec, porque es más extraño que la propia luz. Corre hasta Matusalén y dice que el niño no es como los hombres, sino como los hijos de los ángeles del cielo, y exige la verdad sobre su propia esposa.
La casa está a una sola generación del diluvio, y el resplandor se ha vuelto tan raro que su regreso parece un escándalo. Enoc, desde su lugar en el más allá, lo zanja. El niño es de Lamec, el brillo es herencia, no intrusión, el último parpadeo de una lámpara que la especie entera solía llevar encima. Después de Noé, el texto no vuelve a describir jamás a un ser humano que brille, el rasgo no falla. Desaparece del registro y el propio registro parece consciente de ello. El versículo se demora en la luz más que en cualquier otro detalle, de la misma manera en que describes algo que sabes que el lector no volverá a ver nunca. Mismo capítulo, mismo recién nacido. La capacidad número 4 ocupa un solo versículo. Se levantó en las manos de la partera, abrió la boca y bendijo al Señor de la justicia. Un recién nacido, de minutos de vida, de pie y hablando. No balbuceo, alabanza estructurada en lenguaje. La lingüística moderna dice que el lenguaje es el sistema más lento que construye el cerebro humano. Años de exposición. Miles de horas. Enoc lo describe como algo preinstalado. El cuerpo antiguo no aprendía el lenguaje de la manera en que lo aprendemos nosotros. Llegaba con él puesto, y el versículo lo repite 2 veces en el mismo capítulo. Una vez en la narración, otra vez en el informe de Lamec, como si el escriba supiera que no se lo iban a creer. Se puso de pie en las manos de la partera, abrió la boca y bendijo. Ponlo al lado de lo que sabemos ahora. El tracto vocal de un recién nacido no puede formar vocales estables. La corteza motora tarda 1 año en coordinar una primera palabra. Sea cual sea el cuerpo que describe el capítulo 106, no está funcionando con nuestro firmware. Y fíjate en lo que tienen en común los 2 rasgos de Noé. A él no se le añade nada. El argumento entero del texto es que Noé es un retroceso, los ajustes de fábrica restaurados brevemente una generación antes del reinicio, lo cual significa que cada capacidad de esta lista fue en su momento algo ordinario, no santidad, no elección, ordinario. Y esa es justo la parte que los concilios no podían archivar en silencio. La capacidad número 5 es la única que tu Biblia todavía admite. El Génesis 5 conserva los números. Matusalén, 969 años. Adán, 930. La Iglesia lee esos números como símbolos. Enoc no. En el capítulo 25, un ángel le muestra a Enoc un árbol, fragante, custodiado, intocable. Cita, a ningún mortal le está permitido tocarlo hasta el gran juicio. Su fruto será alimento para los elegidos y vivirán una larga vida sobre la tierra, como la que vivieron tus padres, como la que vivieron tus padres. El versículo es una promesa sobre el futuro, pero solo tiene sentido como recuerdo del pasado. La vida de siglos no es una fantasía dentro de este texto. Es la línea de base que la historia espera restaurar, y el mecanismo es físico, un árbol, un alimento, un cuerpo que lo metaboliza y lo convierte en tiempo. Mira la trayectoria que traza en realidad el Génesis 5. Adán, 930, Matusalén, 969. Después el diluvio y los números empiezan a caer como una batería que se descarga. Sem, 600, Abraham, 175, Moisés, 120, David, 70. La iglesia lee ahí una metáfora, pero las metáforas no se degradan siguiendo una curva. Los sistemas sí. El texto está dibujando una gráfica de declive a lo largo de 40 generaciones. La sangría lenta de la capacidad número 5. Creas lo que creas sobre esas cifras. Entiende lo que cree el texto. 80 años no es la esperanza de vida humana, es lo que queda de ella. La capacidad número 6 le pertenece al propio Enoc. El Génesis le dedica una sola línea. Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. El libro que lleva su nombre muestra lo que esa línea comprime, capítulos enteros de viaje. Enoc es llevado a través de las puertas del cielo, se planta ante el trono, habla y regresa estando todavía vivo. Y aquí está el punto estructural. Los capítulos tempranos tratan la frontera entre los 2 mundos como algo que se puede cruzar en las 2 direcciones. Los vigilantes descienden, Enoc asciende, hay tráfico. Después llega el juicio sobre los vigilantes. Y la geografía del texto cambia. Se sellan las puertas, se cava un abismo, se apostan ángeles como guardias. La puerta no desaparece,
queda cerrada con llave, y el libro de Enoc es, según su propia descripción, el último conjunto de notas tomadas desde el otro lado, y el texto marca el momento del cierre con un cuidado poco habitual. En los capítulos del juicio, la geografía misma se rediseña. Se prepara una prisión para los vigilantes, se oculta su entrada, se coloca su vigilancia. Y a partir de ese punto, todo contacto entre los dos mundos que aparece en el libro ocurre a través de un único canal, no viaje, no visita, visión. El propio Enoc es el caso de estudio. En los capítulos tempranos camina a través de las puertas. En los capítulos posteriores ve el cambio nunca se anuncia, simplemente se hace cumplir. Después del diluvio, nadie en el texto vuelve a atravesarla caminando. La sexta capacidad no le fue retirada al cuerpo lo dejaron fuera. Y si el único canal que queda abierto es la visión, entonces la puerta que se quedó abierta no está en el cielo, está dentro del cráneo. Lo cual nos lleva a la capacidad número 7, la única que el texto dice que nunca fue sellada. Capítulo 83. Enoc es un niño. Cita: la primera visión me llegó cuando estaba aprendiendo a escribir. Está dormido en la casa de su abuelo Mahalalel. Cuando los cielos se derrumban delante de él, se despierta gritando. Y su abuelo hace algo que a nadie dentro de la historia le parece raro. No consuela al niño, le interpreta el sueño. Cita: de grave importancia es tu visión en sueños. Fíjate en todo lo que da por supuesto esa escena. La visión llega durante el sueño. Llega a un niño sin ningún tipo de formación. Y la casa la trata como información, no como imaginación. En el mundo de Enoc, la mente dormida era un canal en funcionamiento. La única interfaz que el juicio no cerró, y el patrón se repite a lo largo de todo el libro. Cada revelación importante posterior al juicio llega de la misma manera, durante el sueño, sin haber sido invitada a alguien que está tumbado. Las visiones oníricas de los capítulos 83 al 90 cargan con la historia entera del mundo, pasada y futura, entregada a través de un niño dormido. El texto nunca trata esto como un equipamiento especial. Lo trata como el equipamiento, la única interfaz que la orden de sellado no llegó a nombrar. Y aquí es donde este archivo te toca a ti, porque la misma iglesia que archivó este libro sigue concediendo el punto que está en su centro. La propia escritura está llena de advertencias, de llamadas y de instrucciones entregadas en sueños. José, Daniel, los magos. Quita la visión onírica de la Biblia y su historia deja de moverse. Y los estudios modernos sobre la intuición no dejan de documentar el mismo resultado incómodo. Las personas registran cosas verdaderas que no pueden explicar haber aprendido. Los investigadores lo llaman conocimiento implícito. Enoc tenía un nombre más antiguo para eso. 6 puertas selladas, una dejada abierta, y esa se abre todas las noches, la uses o no. Así que lee la lista una vez más, en el orden en que la ordena el texto. Un cuerpo del que la muerte no podía apoderarse, una palabra que no necesitaba tinta, una piel que llevaba luz, lenguaje desde el primer aliento, siglos de tiempo, una puerta que se abría en las 2 direcciones. Todo eso en el relato de Enoc, equipamiento de serie, desmontado generación tras generación, hasta que lo que quedó fuimos nosotros. El capítulo con el que empezó este archivo sigue estando donde ha estado siempre. 69:11, en un libro que tu Biblia cita, pero no contiene, preservado por una sola iglesia en las montañas de Etiopía y confirmado por 11 copias sacadas de una cueva del desierto en 1947. Los concilios nunca refutaron el versículo, lo archivaron. No existe ningún documento superviviente, ni de la Odisea, ni de ninguna otra parte, que tome el capítulo 69, versículo 11, y argumente en contra. El libro no fue respondido, fue archivado, y quizá ese sea el detalle con el que merece la pena quedarse. Las instituciones refutan lo que creen que es falso. Archivan lo que no pueden usar. Un cuerpo construido como los ángeles. Una palabra que se sostenía sin tinta. Luz, lenguaje, siglos, acceso. 6 afirmaciones demasiado grandes para el estante que ellos construyeron. Y una afirmación que no pudieron archivar en absoluto, porque sigue demostrándose sola cada noche en cada ser humano que ha dormido alguna vez. La 7ª capacidad nunca se fue. Esta noche, cuando cierres los ojos, se volverá a encender. La última pieza del equipamiento original, funcionando en silencio dentro de un cuerpo que, según Enoc,
Fue construido para 7, siguen donde han estado siempre, la afirmación dentro del texto y el cuerpo delante del espejo, apuntando en direcciones opuestas, sin ningún documento oficial que reconozca que están en desacuerdo. Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora, y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.